Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. El gobierno de Israel aprobó registrar partes de Cisjordania como propiedad del Estado israelí en una medida inédita desde la ocupación iniciada en 1967 y que avanza hacia una anexión de facto del territorio palestino en una decisión impulsada por ministros de tendencia ultranacionalista. La medida se transmite en medio de nuevos ataques israelíes en Gaza. Dejaron al menos 11 muertos en respuesta a una supuesta violación del alto al fuego atribuida a Hamás. Mientras la Autoridad Nacional Palestina y organismos internacionales denuncian una vulneración del derecho internacional, la embajada israelí en Chile defendió la medida como una corrección legal y un acto de reciprocidad ante incumplimientos palestinos. Camilo, tenemos muchos frentes abiertos, específicamente o especialmente dos, porque por un lado vuelven los bombardeos en Gaza con víctimas fatales y por el otro el gobierno de Israel tomó una decisión histórica que cambia el mapa de Cisjordania. Sí, justamente lo del alto al fuego está cada vez más delicado durante el verano nuestro, el invierno digamos, de la zona. No es la primera vez que ocurren ataques en el caso de Gaza. Es algo que más o menos se ha venido realizando sostenidamente. Ahora, no había ocurrido de la magnitud que ocurrió este fin de semana, en donde hubo fallecidos, 12 fallecidos, entiendo, al menos el último conteo que revisé eran 12 los fallecidos que hubo en Gaza justamente producto de estos bombardeos, ataque también con artillería que realizó Israel en la zona. Y por otro lado, en Cisjordania, en donde básicamente lo que está ocurriendo ahí es un proceso de expansión. Prácticamente en todo el siglo XXI nosotros no habíamos hablado tanto o usar el concepto de expansión territorial. Es mucho más siglo XX, esta cosa como de expandirse, como esta cosa mucho más imperial que tenían algunos países de expandir sus territorios hacia territorios de países vecinos, lo que tiene muy complejo. Esto se cruza también con un escenario internacional que pese a todo está siendo más favorable para Israel, no solo políticamente, sino también culturalmente. Comentaban en la mañana, por ejemplo, esto que está ocurriendo en el Museo Británico, que fue que se retiró el concepto Palestina de todo lo que tenga que ver con las presentaciones de Medio Oriente. Entonces, es bien complejo que en el fondo hayan ese tipo de avanzadas. ¿Por qué? Porque finalmente lo que hacen es legitimar este tipo de corrida de cerco, que es finalmente lo que está ocurriendo por parte de Israel hacia Cisjordania. Ellos han tenido la modalidad de colonos, es decir, personas que fundan algo así como aldeas en territorios que nominalmente corresponden, en este caso a Cisjordania, territorio palestino. Entonces, es algo que tiene mucha atención. La Unión Europea habló de esto, dijo que llamó a detener y frenar este tipo de avances, pero claro, hay un escenario que finalmente los termina legitimando para que puedan concurrir en esto. Es una medida inédita desde que inició la ocupación desde 1967. El gabinete de Netanyahu, impulsado por sus ministros, donde está Bezalel, quien es de finanzas, Israel Katz, quien es de defensa, dieron luz verde para catastrar las tierras en Cisjordania en nombre de Israel. O sea, el objetivo es claro, lo que quieren es tener registrado el 15% del área C antes del 2030. Para muchos críticos y para muchas personas de la comunidad internacional, esto en la práctica es una anexión de facto. O sea, para que la gente entienda en casa, los acuerdos de Oslo dividieron a Cisjordania en 3 zonas. El área C es la más grande, que es el 60% del territorio y está bajo control militar israelí, pero se supone que es una tierra que está en disputa para un futuro Estado palestino. Entonces, al registrarla como propiedad estatal, Israel está diciendo básicamente, esto ya no se discute, Justamente. Esto es de nosotros. Entonces, acá el ministro Smotrich lo celebró diciendo que esto continúa la revolución de los asentamientos, y organizaciones también de colonos, como Regabim, dijeron que la resolución deja claro quién es el dueño. O sea, y esto internacionalmente generó una ola de rechazos mientras se firman todos estos papeles. Lamentablemente en Gaza se reportan al menos 11 muertos en las últimas horas tras ataques de Jabalia, donde le pegaron a una zona de tiendas de campaña. Sí. Y bueno, Israel dice que esto fue una respuesta a una violación del alto al fuego por parte de Hamás.
pero el costo humanitario sigue subiendo. Según el Ministerio de Sanidad de Gaza, ya van 72.061 muertos desde que partió todo esto en octubre. Partió, decimos entre comillas, porque esto viene desde el 67, del octubre de 2023. Entonces es una situación complicada. Y ante todo esto, habló el embajador de Israel, ¿cierto, Camilo? Sí. Él escribió una columna en BioBio, justamente en el contexto de lo que ocurrió el fin de semana. A ver, algunas cosas que dice, la tengo aquí abierta, no sé si la podemos ver también en pantalla, ahí está. Él es Pelik Levy, el nuevo embajador, o sea, nuevo, entre comillas, lleva ya algunos meses, presentó sus credenciales al presidente y reemplazó a quien era un poco más polémico. ¿Te acuerdas del perfil del embajador israelí anterior? Entraba constantemente en conflicto con el gobierno. Se supone que Pelik Levy traía credenciales un poquito más, ¿cómo decirlo? Diplomáticas, si se quiere, valga la redundancia, ahí lo tenemos. Él profundiza en esto de que, o las acusaciones que hace él, al menos en esta columna en BioBio, que la autoridad palestina ha incumplido reiteradamente los compromisos de Oslo, lo que tú planteabas, esta lógica de que en el fondo en este territorio existe un lado A que está bajo control palestino, un lado B que está bajo control mixto y el lado C que se supone que está bajo control de militar israelí, pero que está ahí como un poco en veremos, ¿ya? Y que obviamente cambia cuando se declaran como territorio del Estado de Israel, que es lo que está ocurriendo ahora. Básicamente lo que él hace en esta columna es defender porque básicamente atribuirle a la responsabilidad de la autoridad palestina el hecho de que Israel finalmente empiece a ocupar estos territorios. Acusó una campaña de apropiación de tierras del área C, que es justamente lo que estábamos comentando, y que está siendo financiada por la Unión Europea. Entonces son acusaciones graves las que está realizando acá el diplomático israelí. La reforma que está planteando Israel busca corregir una distorsión racista, dice él, de la antigua legislación jordana que restringía la compra de tierras a no árabes. El diplomático afirmó que la decisión establece igualdad en materia de adquisiciones inmobiliarias y elimina la confidencialidad del registro. Concluyó finalmente que la paz genuina solo puede construirse sobre bases de reciprocidad, transparencia y cumplimiento mutuo. Esa es la situación. También comentó creo que fue ayer que se publicó una columna en respuesta a esta del presidente de la comunidad palestina aquí en Chile. Entonces, que también está ahí dando vuelta a modo de respuesta a estas acusaciones que está realizando el embajador de Israel en Chile. Puesto número 1.